en Bolivia, en México, en Ecuador, en Chile. Hay gente de todos los países latinoamericanos. Es una alegría aquí ya de noche, desde el centro de Madrid. Carlos desde Perú también. Hoy ha sido un día tan emocionante como feliz para Páginas de Espuma, para todo el equipo que está detrás, y hoy vamos a compartir, así como desde la rueda de prensa esta mañana había que mantener como un tenso suspense hasta decir el nombre de nuestra querida ganadora. Ahora ya en el otro lado, vosotros sabéis perfectamente que el 7º premio Ribera del Duero lo ha obtenido la escritora boliviana Liliana Colanzi, con la cual hoy vais a poder charlar, vais a poder trasladar vuestras preguntas, vais a poder aplaudir, vais a poder brindar con buen vino, sobre todo que sea Ribera del Duero. Y antes de hablar con Liliana, si os parece bien, la metodología que vamos a utilizar, dado que sois periodistas de muchos países, es o bien dejar las preguntas por escrito en el chat, o bien alzáis la mano y pedís el turno en el chat, y iremos por turno dando la palabra a cada una de las personas para establecer el diálogo con Liliana principalmente, o si tenéis alguna pregunta para la editorial, será un placer también contestaros. En primer lugar, bueno, agradeceros de verdad a todas, a todos que estéis ahí, salvando las diferencias de estos horarios que nos mantienen en un lado y en otro, pero nos une el buen cuento, nos une la literatura. Y quería agradecer también, primero, a un cómplice de este viaje, que es el Consejo Regulador de la denominación Ribera del Duero, que es, para que alguien que no lo sepa, es una zona geográfica de España que aúna muchas bodegas de vino, y son un modelo en el apoyo de cultura desde hace 40 años que cumplen ahora. Vienen apoyando al cine, vienen apoyando a la música, y para ellos la literatura, y en particular el cuento, no ha sido una excepción. Y a partir de hace unos años ya, digamos, se concretó este apoyo en lo que es el Premio Ribera del Duero, que ahora cumple 7 ediciones. También querría agradecer muchísimo al jurado. O sea, creo que un jurado es la medida exacta de un premio. Cada año los jurados cambian. Siempre hemos intentado buscar jurados de contrastadísima calidad. Intentamos encontrar posibilidades siempre en distintas orillas para que las miradas, las sensibilidades literarias estén muy abiertas. Este año, por primera vez, sí que el jurado ha sido más de esta orilla, porque temíamos mucho la pandemia, que impidiera algún tipo de viajes, aunque junto a Rosa Montero y Marta Sanz está Christian Crusat, que es el autor más polinacional, porque está formado entre Holanda, Francia, ha vivido en España, ha trabajado en muchos países, como es su literatura. Así que muchísimas gracias a las escritoras Rosa Montero, Marta Sanz y Christian Crusat, que este año especialmente han tenido un trabajo duro. Si habéis podido acceder esta mañana a la rueda de prensa que ha habido en Madrid, lo han destacado y subrayado muchísimo: la belleza, la profundidad, el buen debate, qué bonito es el verbo debatir, desde un punto de vista literario. Y fue una deliberación casi de 3 horas, porque las 5 finalistas que había eran 5 obras magníficas, sobre las que había muchos matices que hablar, había muchos cuentos en los que entrar, y en definitiva eran 5 libros de cuentos que casi en una foto finish ha sido la resolución y la deliberación final. Este año la convocatoria, recordad que esta es una convocatoria bienal, el premio se celebra cada 2 años. Entonces, este año hemos recibido concretamente 943 manuscritos. Algo que hay que subrayar muy importante es que nunca habíamos recibido de 37 países. Nunca este premio había recibido tantos manuscritos
en un periodo de 2 años y nunca de tantos países. Y algo que a Páginas de Espuma le gusta muchísimo, que es que por primera vez hemos recibido más manuscritos de fuera de España que de España. Y esto entra dentro de una lógica que entenderéis muy bien, porque España no deja de ser más que un país y Latinoamérica son 19 países en un continente muy variado que ha propuesto muchísimos de los manuscritos. Destacaría mucho que junto a ese eje un poco clásico de Argentina, México, Colombia, literaturas como la ecuatoriana, la cubana, la uruguaya, incluso la boliviana han destacado por un crecimiento importante de sus manuscritos. Todas las estadísticas del premio, que no os quiero aburrir mucho más, están en nuestra página web y en los dosieres de prensa que se pueden descargar ahí, igual que todo el material fotográfico que ya está ahí disponible para todos vosotros, para todas vosotras. Finalizar esta primera intervención con que el libro saldrá el 11 de mayo en varios países simultáneamente. Saldrá, además de en España, en Bolivia, en Colombia, en México, en Uruguay, en Argentina saldrá el 1 de junio y el resto de países llegaremos muy rápido a través de exportación. Ese mismo día, el 11, saldrá el libro en formato electrónico y saldrá también el audiolibro. Como veis, ha sido un esfuerzo de todos en Páginas de Espuma, no solo del equipo que está en Madrid. Nunca hubiéramos sido capaces de hacer esto sin todos nuestros cómplices en Latinoamérica, de nuestros distribuidores en Argentina, Valduter, en Uruguay, Guzzi, Plaza Janés en Colombia, la editorial Nuevo Milenio en Bolivia o Colofón en México. Poco más que deciros. Creo que debo ver ya por ahí, debe estar ya conectada Liliana. Sí, la estoy viendo ahora. Nada más, muchísimas gracias por conectaros. Voy a pasar la palabra a Liliana, pero creo que antes os pido una cosa antes de que hable Liliana, que abráis todos los micrófonos, por favor. Un momentito, os pido que abráis todos los micrófonos y que le demos un gran aplauso a Liliana, como ha sido esta mañana, que estamos felices de el último premio Ribera del Duero. Le paso la palabra a Liliana para que nos hables. Gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos, todas por estar aquí. Para mí ha sido una alegría enorme ser ganadora de este premio que da un apoyo importante al cuento. La editorial Páginas de Espuma tiene una labor muy destacable, que además ya lleva más de 2 décadas apoyando las formas breves como el cuento, y eso es una labor que valoro y que aprecio mucho. He visto que ya hay alguna pregunta en el chat al respecto de qué se puede encontrar en este libro, así que para responder a esa pregunta, se trata de 6 cuentos que están unidos en torno a un interés por abordar el tiempo desde diferentes aspectos. Por ejemplo, hay un cuento situado en una cueva a lo largo de los siglos, porque me interesaba tratar de entender el tiempo no desde la escala humana. Nosotros, los seres humanos, tenemos vidas muy breves, pero el tiempo del planeta es enorme, es extenso, es fascinante. Entonces, a través de la ciencia ficción puedo proyectar un poco o ensanchar la imaginación y tratar de imaginar cómo ha sido el planeta antes de que estemos aquí como especies y cómo podría ser después en el futuro. El tema de la mutación también está presente en el libro. Por otro lado, hay otro cuento en una colonia que mantiene usos y costumbres tradicionales, que rechaza el progreso, que está
que ha decidido aislarse de la afuera y rechazar cualquier influencia externa, en especial aquella que tenga que ver con los avances tecnológicos o con el progreso. Entonces, esta yuxtaposición entre el tiempo anquilosado en la colonia y el tiempo de la afuera me interesaba. Pero también un tema que se repite en por lo menos 2 de los cuentos es el tema de la radiación de los materiales radiactivos. Hay 2 cuentos que tratan este tema y me interesa la cuestión de los desechos tóxicos, en especial de los desechos radiactivos, porque son desechos que creamos en esta época, pero que nos van a sobrevivir con mucho, ¿no? Los desechos radiactivos tienen vidas de cientos de años. Y de hecho, uno de los cuentos, y aquel que da el título al libro, Ustedes brillan en lo oscuro, está inspirado en el accidente radiológico de Goiânia, Brasil, en 1987, en el que 2 recolectores de chatarra ingresaron a un hospital abandonado, desmantelaron equipos médicos para tratar el cáncer y vendieron estos fierros a una chatarrería, provocando involuntariamente una contaminación con cesio, un material radiactivo que tuvo consecuencias terribles para Goiânia. Entonces uno de los cuentos está basado en ese episodio. El otro cuento que tiene que ver con la radiactividad está situado en una ciudad en la ciudad del Alto, en Bolivia, en la que ya se ha construido una central nuclear, que de hecho es un proyecto actual del gobierno boliviano que se está llevando a cabo, y en el que hay unos adolescentes que viven muy próximos a la central nuclear y a los desechos radiactivos. Entonces esos son algunos de los temas de los cuentos. También aparece, hay un par de cuentos situados en el Amazonas, en unos lugares sin nombre, pero yo tenía en la cabeza mientras los escribía el Beni, el departamento del Beni en Bolivia, que es de donde viene mi madre y mi familia materna. Yo hice un viaje el 2019 con mi madre a Cachuela Esperanza, que es el lugar que vio el boom del caucho, de la goma elástica a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que me sorprendió que está ahora convertido en ruinas. Muchas, a pesar de que el caucho generó una riqueza extraordinaria en la época y que hizo que en Cachuela Esperanza existiera el primer cinematógrafo de Bolivia, la primera máquina de rayos X en un hospital de primer nivel, un teatro enorme, ¿no? Todo eso está convertido hoy en día en ruinas semi-devoradas por el monte, por la selva. Entonces ambienté también cuentos en esta zona. Me interesaba justamente ese contraste entre un pasado con mucha bonanza y un presente en ruinas. Eso es más o menos lo que van a encontrar en los cuentos. Juan, no te escuchamos, estás con el audio apagado. Sí, tenías una pregunta más de Colombia en el chat. No sé si la puedes ver. ¿No estoy abriendo el chat. Si quieres te hago la pregunta. Liliana, sí. ¿Cómo estás? Desde Colombia te saludo con mucha admiración. Quería preguntarte qué tanto del contexto latinoamericano sientes que retrata tu obra y si crees que hay algo de denuncia social en esa obra ganadora hoy de este premio. Gracias, Laura, por tu pregunta. De hecho, todos mis cuentos están situados en América Latina. Algunos mencionan explícitamente lugares, como el cuento que está
que ocurre en Goiânia, en Brasil. Otros, a pesar de que no nombran lugares específicos, sí son bastante reconocibles, como el Amazonas boliviano, y también tengo un cuento situado en lo que ahora es Oaxaca, México, pero que empieza en la época de lo que sería la última glaciación. Entonces sí, mi imaginación ha estado rondando estos lugares de Latinoamérica y mucho de Bolivia también. De hecho, para mí es importante la idea del lugar cuando escribo. El paisaje para mí es mucho más que un trasfondo en el cual poner personajes. Para mí el paisaje es un elemento activo que tiene una historia muchas veces olvidada, que me interesa reactivar de alguna manera, como pasó con este cuento que está situado en este lugar que hace alusión a la extracción del caucho en el pasado, ¿no? También preguntaba si hay algo de denuncia social. Me parece que esa no es la función de la literatura, pero sí me interesa, o sí más bien se van colando en mis cuentos cuestiones políticas que a mí me interesan, ¿no? Lo que a mí no me gusta es que mis personajes hablen o suenen como yo, sino mostrarlos en sus contradicciones, en sus batallas internas, en sus zonas oscuras. Pero sí hay cuestiones que me van interesando y que se van plasmando en mis relatos. El tema del extractivismo por ahí está en más de un cuento, y cómo esa herida, digamos, continúa persiguiéndonos en el presente, ¿no? Para mí, visitar este lugar que una vez fue uno de los puntos más ricos de Bolivia y que hoy está literalmente tragado por la selva, fue bastante impresionante, ¿no? Y me hizo pensar un poco en lo que significó el boom del caucho, por ejemplo, lo que significó en cuestión de la esclavización de muchos indígenas, en el tema de una riqueza que no quedó para el lugar, ¿no? Pero todo esto está como una especie de cuestión no dicha en el cuento, ¿no? El cuento va de otro tema, va de la relación entre una tía y una sobrina, pero sin embargo es aquella fuerza, aquella turbulencia, esta historia que está detrás, ¿no? Que está sosteniendo un poco a los personajes. Gracias, Liliana. Creo que Jorge Manuel tiene hace un rato la mano levantada. Vamos a pasarle la palabra, que está esperando ahí pacientemente. Gracias, Jorge Manuel. Buenas tardes en mi caso. Compatriota, yo soy de La Paz, Bolivia. Quería preguntarle cuánto tiempo lleva trabajando en estos cuentos y ¿qué es lo que le atrae de trabajar en la narrativa breve? Gracias, Jorge Manuel. Estos cuentos los empecé a escribir en 2017 y estuve peleándome mucho con ellos. De hecho, algunos creía que ya los tenía listos, pero con la pandemia los volví a leer, me disgustaron muchísimo y los reescribí casi por completo. ¿Qué me atrae de las formas breves? Pues me gusta la intensidad del cuento, su capacidad de evocar mucho en pocas páginas. También para mí es un reto crear mundos autocontenidos y complejos en pocas páginas, ¿no? Me convoca mucho esa tarea. Para mí el cuento es un poco como estos retablos, estas miniaturas en las que caben distintos elementos, muchas veces contradictorios, pero que crean un todo, ¿no? Entonces, para mí, el cuento, la forma breve, es justamente ese espacio en el que puedes combinar materiales muchas veces contradictorios, disímiles, que supuestamente no tienen relación en uno con el otro, y ponerlos en diálogo en ese espacio breve. Me gusta tu gato que está caminando encima tuyo, el mío me hace lo mismo todo el tiempo. Está llamando la atención. Gracias. Bien, desde Lima, nuestra querida amiga Katy Subirana
Liliana te hace la siguiente pregunta. Hace primero una introducción. Buenas tardes desde Lima, Perú, y muchísimas felicidades para ti, Liliana, y qué linda forma de celebrar la de Páginas de Espuma. Liliana, me interesa saber cómo ves la generación de escritoras y o escritores contemporáneos a ti en Bolivia. ¿Qué coincidencias y qué disidencias los marcan? ¿Qué crees que hace falta para que su presencia sea más fuerte en el panorama de la literatura latinoamericana? Dos preguntas interesantísimas, como siempre, de la mano de Katy. Katy, hay una generación muy potente de escritores y escritoras bolivianas que abordan temáticas muy disímiles y de maneras muy diferentes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la literatura de la irrealidad, de la literatura especulativa, pues hay escritores como Giovanna Rivero, como Miguel Esquirol, como Daniela Beranga, que han incursionado en la ciencia ficción, el horror, el fantástico de maneras muy interesantes, pero si hablamos también de una tradición más realista, hay escritores como Rodrigo Asbun, más recientemente como Gabriel Mamani, como Rodrigo Urquiola, que también exploran diversos costados de la realidad boliviana con una estética y una poética muy potente, ¿no? Pero no quisiera solamente centrarme en los narradores, que si bien están trabajando en obras muy interesantes, pero generalmente los escritores, por ejemplo, de poesía no tienen la misma cobertura o no se les presta la misma atención que a los narradores, ¿no? Entonces me gustaría también destacar, por ejemplo, la poesía del poeta guaraní Elías Caurey, de la poeta Elvira Espejo, de Paola Sensebe, de Carmen Lucía Carballo, de Iris Quilla, que tienen realmente una sensibilidad extraordinaria y que merece ser más conocida, ¿no? Me preguntabas acerca de qué debería pasar para que sean más conocidos. Pues la literatura boliviana lamentablemente no tiene una caja de resonancia quizás tan fuerte como otras literaturas, también carece de apoyo público, ¿no? Los escritores en muchos casos están librados a sus propios medios, con pocos fondos o con una falta de fondos a becas de escritura o de formación que hacen que sea un trabajo difícil, pues, escribir y publicar en Bolivia. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, hay muchos escritores realmente con propuestas interesantísimas que vale la pena conocer más. Desde Colombia, Pablo Concha, Liliana te pregunta, en sus libros anteriores hay cuentos que bordean los géneros del terror y la ciencia ficción. ¿Encontraremos algo de estos géneros en este nuevo libro? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gusto de verte por aquí. Pues sí, sin duda. No todos los cuentos de este libro son cuentos especulativos, es decir, es cierto que hay cuentos de ciencia ficción, hay cuentos que podrían considerarse de horror o cuentos fantásticos, pero también hay algún que otro cuento donde el fenómeno de lo sobrenatural no está presente, pero que no tienen tampoco una relación mimética con la realidad. Incluso en esos cuentos que podrían considerarse realistas de este libro, está la cuestión de lo extraño, de lo onírico, como elementos que distorsionan lo real, ¿no? Sí hay dos cuentos que podrían ser fácilmente considerados de ciencia ficción. Uno es La Cueva, aquel en el que trato de imaginar
lo que sería el planeta desde la época de los dinosaurios hasta un futuro en el que los seres hayan mutado, los seres que ahora conocemos en el planeta se hayan transformado en otro tipo de criaturas. Y también hay otro cuento que se llama Tomito, que imagina una ciudad del Alto con componentes retrofuturistas y con influencias asiáticas. Esos dos serían los cuentos más cercanos a la ciencia ficción. Los ojos más verdes, un cuento fantástico. Luego, y hay un cuento que es realista, que es el cuento Ustedes brillan en lo oscuro, el que está basado en el accidente de Goiânia, que de hecho en algún momento me planteé incluir alguna distorsión especulativa en ese cuento, pero me di cuenta que los hechos eran tan extraños, eran tan terribles y tan extraños que no necesitaban ser intervenidos de otra manera. Con la historia de lo que sucedió en Goiânia era bastante. Una pregunta más y vamos sumando. Cindy Solís te pregunta, querida Liliana, ¿existe algún elemento, personaje o situación que conecte todos los cuentos? Además de que reflejan alguna experiencia tuya, ¿te relacionas con algún personaje o situación en especial? Aunque los cuentos no hablen necesariamente de mi experiencia, yo necesito tener un vínculo con los cuentos, ya sea temas que me obsesionan durante un largo tiempo, ideas que me rondan, imágenes que me persiguen, y en ese sentido sí mi vínculo es personal. No me interesa necesariamente estar yo como personaje o que mi propia experiencia vital se refleje en los cuentos. De hecho, me parece que la literatura es un gran canal para explorar aquello que es otro, que es diferente, que no podremos ser nunca, ¿no? Y me interesa esa exploración, pero sí necesito sentir una conexión vital muy profunda con cada uno de los cuentos. De lo contrario, pierdo el interés muy rápido, ¿no? De hecho, no tomo nunca notas para escribir cuentos, sino que se me van ocurriendo ideas a lo largo de un periodo, y si estas ideas no sobreviven en mi cabeza, significa que mi interés por ellas no era tan intenso, pero si hay ideas que me van persiguiendo a través de los meses o de los años, veo que hay algo productivo ahí, y básicamente esas son las ideas que incluso de una manera inconsciente van agrupando a los relatos, ¿no? Creo que quizás en este cuento están algunos paisajes que se repiten, como el paisaje amazónico, y también esta idea de entender un poco el tiempo desde diferentes escalas, ¿no? Algo que me gusta también de la literatura es que puede evocar tanto lo muy pequeño, lo microscópico. De hecho, en algunos de los cuentos hay este interés por las vidas microscópicas, ¿no? Por los microorganismos, pero de la misma manera la literatura nos permite pensar en escalas macro, en tratar de imaginar el tiempo cósmico, y esa doble cualidad me resulta fascinante, y creo que es algo que une a los relatos también. Bueno, antes de seguir con algunas más preguntas que hay en el chat, voy a hacer un repaso a esas manos levantadas que hay por ahí, que hay algunas, y como veo que Flor sonríe rápidamente, Flor, desde Argentina te pasamos la palabra. Tardes desde acá y muy buenas noches, y gracias a Páginas de Espuma. Bueno, soy Flor de Argentina, de Qué Libro Leo, en YouTube y en Instagram. Liliana, felicitarte, la verdad que ha sido un merecidísimo premio, así que bueno, ya conversaremos luego. Han hecho casi todas las preguntas que te quería hacer, pero rememorando hoy la rueda de prensa, cuando la escuché hablar a Rosa Montero, en un momento dijo que tu libro era un libro de frontera, ¿sí? Un libro como de márgenes también dijeron.
¿cómo te sentís escribiendo? Yo lo entendí, por lo menos, como que estás escribiendo en la brecha, ¿no es cierto? En la brecha de lo social, la brecha, acá en este caso, en estos cuentos, con respecto al tiempo real, y al tiempo finito que tenemos en la vida, ¿no? ¿Y cómo te sentís escribiendo, ¿no es cierto?, en estos personajes que están dentro de estos márgenes? Esa idea de la frontera me parece muy interesante porque justamente en la frontera se articulan muchas cosas y desarticulan otras, ¿no? Las identidades son más fluidas, los tránsitos también son más fluidos y me interesa justamente en qué se puede transformar uno en una frontera. Así que lo exploro eso en varios niveles, ¿no? Incluso en esa frontera de lo humano hacia otra cosa que también está presente en uno de los cuentos, ¿no? Pero sí hay lugares que me convocan que son lugares de cierta periferia, digamos, como en el caso de estos pueblos en el Beni, ¿no? De los que nadie se acuerda, pero que tienen una historia fascinante y a la vez terrible. Entonces, para mí es un desafío igual pensar en estos lugares, a qué se debe ese olvido, a qué se debe ese abandono y qué nos pueden decir esos lugares del presente, cuál es la potencia de esos lugares para pensar en el presente, ¿no? Entonces, justamente ese lugar en el que quizás nadie está mirando, para mí es un lugar que me intriga, al que me interesa acercarme desde la literatura. Gracias, Liliana, y gracias por estas autoras que le ponen la voz a todas estas cosas, ¿no es cierto? A toda esta problemática. Gracias. Gracias, Flor. Y gracias a Páginas de Espuma también. Muchísimas gracias, Flor, de verdad. Y de Argentina nos vamos a México, nos vamos con Miguel, Página Cero. Hola, Miguel, buenos días, buenas tardes, aquí ya buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Benítez de Página Cero desde Acapulco. Liliana, muchas felicidades. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre los finalistas que te acompañaban en la terna. Tenemos a escritores de todo el continente. Ya nos comentó Juan que hubo muchísimos invitados a esta convocatoria, pero fueron 5 los finalistas. ¿Qué opinión te da cada uno de estos 5 finalistas que te acompañaron? Miguel, yo pensé que cualquiera de ellos iba a ganar antes que yo. Para mí el premio fue una sorpresa grandísima y me costó un buen tiempo creerlo, ¿no? Precisamente porque respeto mucho el trabajo de los escritores, de mis colegas que han sido finalistas. He leído la obra de María José Navia, que además es amiga mía, y a la que respeto muchísimo. Me interesa mucho la manera en que crea una sensibilidad en torno a tecnologías del presente, ¿no? Está muy interesada en saber cómo la tecnología afecta la subjetividad y la sensibilidad, y en ese sentido me siento cercana a esa búsqueda de María José. Y Marina Clos es una escritora increíble, a quien he leído también con muchísima admiración. Yo tengo una pequeña editorial independiente en Bolivia en la que voy a publicar la obra de Marina, su libro Tres Truenos, que es un libro de cuentos extraordinario y que voy a tener el honor de publicarla en unos meses. No he leído todavía la obra de Pedro Juan Gutiérrez y de Laura Baeza, pero me provoca muchísima curiosidad y ciertamente quiero leerlas pronto. Te agradezco de nueva cuenta, felicidades. Gracias. Gracias, Miguel. Y pasamos a Vicky Madino, que también comparte pantalla de tablet mía, así que adelante, Vicky, querida. Ahí estoy, perdón, no podía sacar el sonido.
Buenas tardes a todos. Gracias, Juan. Un placer cruzarte de nuevo. Liliana, felicitaciones. Para mí es un placer poder estar en esta ronda. He leído tuyo Nuestro Mundo Muerto y me pareció espectacular. Creo editado por Eterna Cadencia, si no me equivoco. Y mi consulta es una consulta un poco más como personal. Y mi pregunta es, ¿cuándo descubriste que podías escribir? ¿No? Que podías escribir como con un valor literario. ¿Cómo descubriste la escritura como una forma de comunicación? Gracias, Vicky. La escritura y la lectura han sido parte de mi vida desde que yo tengo memoria, ¿no? Toda mi infancia recuerdo haber estado leyendo y escribiendo, tal vez porque no me gustaba mucho hablar con las otras personas, era muy tímida. Entonces la literatura para mí era una forma de conectar con otras voces, de pensar, de expresarme de una manera que no implicara de mí el tener que hablar. Entonces, desde muy pequeña escribo cuentos, durante muchos años llevé diarios también, ahora ya no lo hago. Y durante mucho tiempo también publiqué en periódicos cuentos infantiles que yo mandaba con seudónimo. Me gustaba mucho la práctica del seudónimo y así fue como empecé a publicar siendo todavía bastante pequeña, ¿no? La primera vez que publiqué con mi nombre en una antología fue en un volumen de relatos que se llamó, no recuerdo el título, pero está Marcelo aquí, quizás me recuerde porque él publicó esa antología con Nuevo Milenio, Memoria de lo que vendrá, exacto, cuando tenía 18 años, y ese fue el primer texto que publiqué con mi nombre, ¿no? Gracias, Liliana. Felicitaciones. Ya Gracias. charlaremos mañana. Muy bien, y creo que ya solo me queda una mano levantada, si no me equivoco, si no me corregís, que es de Marcelo. Adelante, Marcelo. Gracias, Juan, gracias Liliana por esta oportunidad. Estamos todos contentos acá en Bolivia de este premio, por supuesto orgulloso. Yo soy El Deber, un medio escrito en el cual Liliana trabajó también, entonces creo que el orgullo es doble en ese sentido. Y felicitarte por el premio. Y también un poco a propósito, ¿no? La pregunta va en la idea de recordar esos inicios. Hace 12 años que se publicó Vacaciones Permanentes, justamente este libro de cuentos que lo calificaste en su momento como cuentos de jovencitos perdidos. La pregunta tiene que ver con cómo calificas el camino recorrido de entonces como autora hasta ahora, desde Vacaciones Permanentes hasta Ustedes Brillan en lo Oscuro. Gracias, Marcelo, gusto de verte por acá. De hecho, mi paso por El Deber significó también mi primer trabajo, y es una época que recuerdo con mucho cariño, ¿no? El periodismo me enseñó muchas cosas y me llevó a muchos lugares muy interesantes que han servido de inspiración también para mis cuentos, y valoro mucho justamente esa oportunidad de conversar con las personas, de hacer preguntas, de no tener miedo a ser curioso, que da el periodismo y que pude ejercer en El Deber. Con respecto a cómo veo mi trayectoria desde Vacaciones Permanentes hasta ahora, creo que hay todavía algunas cuestiones que se repiten, a pesar de que quizás los modos narrativos que uso ahora son diferentes, ¿no? Nuestro Mundo Muerto es un cuento escrito en una vena realista, mientras que buena parte de los cuentos que escribo ahora exploran la ciencia ficción, el horror, el fantástico. Sin embargo, hay cosas que estaban presentes en Vacaciones Permanentes que me siguen convocando hasta el día de hoy. Vacaciones Permanentes, como bien lo has dicho, era un libro de jovencitos perdidos, ¿no? Y no es casualidad que
muchos de los personajes de mis cuentos actuales son también adolescentes. Me interesa mucho esta época de la vida que es corta, la de la adolescencia, pero que es tan intensa, es tan increíblemente intensa y está llena de descubrimientos hermosos y también terribles, ¿no? Entonces, es un tema que se repite en muchos de mis cuentos, aunque quizás la forma sea diferente, ¿no? Una diferencia, creo, más... una diferencia mayor entre esos cuentos y quizás los que escribo ahora es que los cuentos de Vacaciones Permanentes eran muy urbanos, ¿no? Estaban todos situados en espacios urbanos, mientras que después me interesó más irme a lugares más raros, al campo o incluso a Marte en algún cuento del libro anterior. Me interesó más como ir explorando estos otros lugares quizás no tan contados, que tienen que ver con espacios más periféricos, digamos, mientras que las ciudades que narro en Vacaciones Permanentes eran ciudades, qué sé yo, más pobladas, más desarrolladas, ¿no? Entonces, hay cuestiones que se repiten hasta ahora, creo que sobre todo ese interés por personajes adolescentes, pero mucho también ha cambiado desde entonces. Claro que sí. Gracias, Lili. Gracias a vos. Gracias, Marcelo. Volvemos a Argentina con Sandra de Revista Megara. Y Sandra, te paso la palabra. Gracias, Juan. Hola a todos. Liliana, enhorabuena por este premio en primer lugar. Te escuchamos con un poquito de eco. Sí. Eco. Déjenme probar. Igual se entiende, así que adelante, Sandra, no te preocupes. ¿No se van a quedar sordos? No. ¿Confiaste en alguna entrevista? Pero, no. Mándanos la escrita si quieres, Sandra, y yo te la paso. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Vale, no te preocupes. Es casi como un cuento, o sea, tenéis que saber que cuando está Liliana algo pasa. Hoy en la rueda de prensa de Madrid, 2 periodistas se quedaron encerrados en un ascensor 40 minutos. De pronto voces como del otro mundo a través de Sandra aparecen. Esto es normal en una rueda de prensa de un futuro libro de nuestra querida Liliana. Acoto que no tuve nada que ver con el incidente con los dos pobres periodistas que se quedaron encerrados en el ascensor. Eso siempre dicen las escritoras que no tienen que ver nada que los periodistas se queden en los ascensores. Lo he oído tantas veces. Bueno, vamos a leer una de las preguntas de la elocuente que dejamos atrás y ya entramos en la recta final con las preguntas que quedan por escrito. La elocuente Liliana dice: hola Liliana, muchas felicidades. Queríamos preguntarte cuáles fueron algunas de tus referentes literarios al momento de escribir estos relatos. Y también si tienes algún proyecto literario en mente para el futuro. ¿Quieres seguir escribiendo sobre estos temas o indagar en otros nuevos? Bueno, he de decir que la pobre Liliana durante unos cuantos meses va a tener que estar absolutamente pasándolo bien con entrevistas y trabajo, pero adelante, Liliana, adelante. Sí, de hecho, tenía varios autores y autoras en la cabeza cuando escribía los cuentos. Necesito siempre tener a mano o en la imaginación la obra de otros autores que alimentan mi imaginación, ¿no? Entonces, algunos relatos de este libro los escribí pensando en la obra de Amparo Dávila, una escritora mexicana de horror y de lo extraño. Hay algún relato también que lo siento como una reescritura de un cuento muy breve de Silvina Ocampo. Hay otro cuento también que
está muy inspirado en un cuento largo que se llama El cementerio de elefantes, del escritor boliviano Miguel Esquirol. También tenía en la cabeza, sobre todo últimamente, a la escritora haitiana Mary Vieux Chauvet, que tiene una novela que se llama Amor, que es extraordinaria. Entonces y también fue importante para mí la trilogía de la destrucción de la cultura del escritor argentino Rafael Pinedo, que me gusta mucho, ¿no? Entonces, mi escritura es un diálogo siempre con otros autores que me pueblan la cabeza, y en algunos casos ese diálogo es más evidente y en otros casos está un poquito más difuminado o más escondido, pero para mí es importante tener cerca, como ya he dicho, la obra de otros autores cuando estoy escribiendo, para robarme cosas de manera más deliberada o más escondida, y para también ayudarme a solucionar algunos callejones sin salidas en los que inevitablemente me pierdo en el proceso. En cuanto a próximos proyectos, siempre termino diciendo lo que quiero escribir y finalmente me voy por otro lado, ¿no? Lo que tengo ahora en la cabeza, no sé qué va a salir, es un libro de cuentos en el que cada cuento hable sobre alguna planta o sobre algún árbol que tiene una historia particular, ¿no? Que está vinculada a nuestra historia humana de alguna forma. Me interesa mucho el reino vegetal, que es muy enigmático, muy complejo también, y al que solemos ver también como una suerte de fondo, ¿no? Sin embargo, si pensamos solamente, como ya les hablaba, en el caucho, ¿no? Es, digamos, un producto vegetal que está muy ligado a la historia económica y política de Bolivia, y esa conexión es la que me interesa con el reino vegetal. Ahora no sé qué va a salir de este proyecto, siempre comienzo con una idea de lo que me gustaría hacer, pero la escritura me va llevando por lugares que no estaban planeados. Muy bien, muchísimas gracias a la elocuente. Pasamos a Juan Carlos Talavera, que me hace una pregunta profunda. A partir de estos relatos, ¿cómo definirías la huella del ser humano y qué es lo más que te preocupa de esta? Y por supuesto, también me gustaría saber cómo observas la guerra de Ucrania, otra huella humana desde la mirada narrativa. Me interesa la huella humana en el planeta. Por ejemplo, estamos dejando residuos tóxicos que nos van a sobrevivir, estamos contaminando el medio ambiente. Nuestra huella como especie está literalmente en todos los ecosistemas actuales, y justamente es un tema que me interesa tanto desde la literatura como desde otros ángulos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro paso por el mundo y cómo tal vez podrían ser diferentes, ¿no? Entonces, sí exploro un poco ese tema de la huella nuestra como especie en algunos de los cuentos, ¿no? Que tienen que ver con la radiactividad, por ejemplo, con los desechos tóxicos, y eso también lleva a tu pregunta sobre la guerra de Rusia con Ucrania, que justamente ha hecho resurgir esa ansiedad con respecto al uso de armas nucleares, ¿no? Que es algo que se ha visto mucho en los titulares. Actualmente Rusia ha salido a negar que tiene cualquier intención de usar armamentos nucleares contra la población ucraniana, pero sin duda es una ansiedad que genera este conflicto, lo mismo que la toma de centrales nucleares, ¿no?
Entonces, pues sí, es un tema, por lo menos el de la tecnología nuclear, que tiene mucha resonancia en el conflicto de Rusia con Ucrania. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos vamos a Perú con Carlos, que hace una pregunta técnica muy de libro de cuentos, no libro con cuentos, libro de cuentos. Te pregunta Carlos, recuerdo que alguna vez que me comentabas que más allá de los temas te interesaba que la unidad de un conjunto de cuentos se sostuviera en atmósferas comunes. ¿Cómo se da esto en Ustedes Brillan en lo Oscuro? Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues sí, para mí es importante, más allá de... es importante que los cuentos tengan o cierta atmósfera o ciertos vasos comunicantes, ciertas cosas que resuenan entre sí, y es lo que he intentado en mis libros anteriores, también en Vacaciones Permanentes, por ejemplo, casi todos los personajes de los distintos cuentos se conocían o se habían cruzado en algún momento, y esta circunstancia era la que los relacionaba. En Nuestro Mundo Muerto, el tema de lo espectral, del fantasma, circulaba por todos los cuentos. En este creo que es ese interés por desfigurar el tiempo o por entenderlo en una escala tanto micro como macro, aquella que reúne a todos estos relatos. Pero esas son intuiciones que tengo yo, quizás los lectores encuentren otras, o encuentren que la que yo estoy mencionando no es necesariamente la principal. Pero sí, para mí es importante que un libro de cuentos no sea simplemente un rejunte de relatos, sino que haya cierta sensación de unidad, de comunicación entre los cuentos, aunque estén situados en lugares muy diferentes o que tengan temas muy diferentes, pero sí que haya una conexión entre cada uno de los cuentos. Estupendo, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo muy grande hasta Lima, donde creo que voy a estar este mes de julio, o sea que será un placer. Y de Perú nos vamos hasta México con nuestra amiga Janet, del periódico El Universal de México, y te pregunta lo siguiente, Liliana. Hola Liliana, además de mandarte un abrazo y una felicitación, te planteo una pregunta. ¿Cuáles consideras que son hoy los problemas que provocan el desconsuelo, el desencanto que habita en las sociedades de casi todo el continente y que te interesa explorar en tu literatura? Si está determinado por la violencia, la migración, la desigualdad social. Gracias, Janet, por la pregunta. Sí, hay diferentes temas que están vigentes en Latinoamérica, que se van colando en mis cuentos, ¿no? Muchas veces de manera inconsciente. Por ejemplo, en mi libro anterior y en varios cuentos de esa herida colonial que nos marca, esa historia traumática que tiene que ver con la colonización, y cómo ese pensamiento colonial pervive hasta hoy, determina nuestros afectos, nuestro deseo, la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, la cuestión del racismo. Todos esos temas de alguna manera están permeando los relatos y están determinando las decisiones que toman los personajes. También otro tema del presente que a mí me interesa y que está también en varios de los relatos es el tema de la destrucción medioambiental, ¿no? El tema de la contaminación, de la polución. Aunque no necesariamente me interesan en un sentido
apocalíptico o post-apocalíptico. Me interesan como conflictos del presente, pero no necesariamente para proyectar siempre un futuro que tiene que ser ruinas, ¿no? Sino justamente como encrucijada de la imaginación para plantearnos qué hacemos a partir de este conflicto, cómo resolvemos esto de una forma que no siempre nos conduzca a la catástrofe, ¿no? Ese también es un desafío para mí como escritora, que la literatura no siempre, a pesar de que obviamente pone sobre el tapete tensiones, conflictos, problemas, heridas, ¿no? ¿De qué manera puede también ofrecernos cierta perspectiva utópica, ¿no? Puede plantearnos caminos, puede conducirnos a imaginarios que no lleven siempre a la catástrofe. Bueno, ya vamos a ir, empezamos ya la recta final, quedan 5 preguntas y con esto ya cerraremos. Nos venimos aquí a España, a Andalucía, al sur de España, donde Betty Hernández, desde Es Radio Andalucía, te pregunta lo siguiente, Liliana. Enhorabuena, Liliana. Quisiera conocer si al ser escritora de cuentos has sentido alguna vez un menosprecio, por decirlo de alguna manera, a este género, o presión para pasar a la novela o ensayo. Bueno, y nos agradece a la editorial y a la organización. Nada, muchísimas gracias, Betty. Liliana. Con mucha frecuencia recibo la pregunta de ¿por qué el cuento? ¿No? Creo que algunas personas, al ver que he publicado 2 libros de cuento y el tercero también va a ser un libro de relatos, tienen curiosidad de saber por qué el cuento, y esa curiosidad ya dice algo del estatus del cuento dentro de la literatura, porque a un novelista nunca le preguntan por qué la novela. No sé si a los poetas les preguntarán por qué la poesía, pero definitivamente los cuentistas siempre nos cuestionan por qué el cuento, y eso dice mucho de la manera en que se concibe el cuento como un género menor o como un género que está en tránsito hacia la novela, que debería ser el lugar donde de realización narrativa, ¿no? Entonces, pues sí, hay todavía muchos prejuicios en torno al cuento. Y es curioso porque en América Latina tenemos una tradición muy fuerte, muy viva, muy potente de cuentistas, ¿no? Y hay muchos escritores, de hecho, de cuentos que han hecho su obra sin necesidad de pasar a formas más largas, pero es cierto, hay una serie de prejuicios en torno al cuento. Y que sí, que los escucho mucho, sobre todo se revelan mucho a partir de esta pregunta, ¿por qué el cuento? Pasamos de Andalucía, nos vamos hasta Argentina de nuevo, y ahora voy a dar voz a esa voz inquietante que Sandra nos lanzaba desde el más allá, y nos manda esta interesantísima, como no puede ser de otra manera, con Sandra, por su inteligencia lectora siempre. Liliana, enhorabuena por este premio en primer lugar. ¿Confiaste en alguna entrevista que tu relación con la literatura argentina es intensa? Desde pequeña. Nombrabas desde autores infantiles entrañables como Elsa Bornemann y sus queridos monstruos a Fogwill o Sara Gallardo con su Aisejuaz, que publicaste en tu editorial. En la actualidad, ¿qué escritores argentinos llaman tu atención en cuanto a esa distorsión de la realidad? Gracias, Sandra, por la pregunta. Sí, sin duda ha estado, mi relación con la literatura argentina es muy cercana, y hay muchos autores argentinos de los que he aprendido y a los que he robado y saqueado muchísimo también, como aquellos que mencionas. Otros que no haya mencionado, por ejemplo, en esa lista que nombraste, están Denny Fernández. De hecho, mi cuento La Cueva es casi una interpretación de su cuento Astronauta, que me parece un cuento fabuloso.
y también la cueva le debe mucho a la trilogía sobre la destrucción de la cultura de Rafael Pinedo, que tiene una obra posapocalíptica que me interesa mucho, ¿no? Entonces, algo que valoro y rescato mucho de la literatura argentina es el no temer meterse a ningún lugar, su exploración muy desenfadada, digamos, de los géneros, que produce cosas increíbles, y de la que aprendo mucho, ¿no? Me interesa tanto la ciencia ficción o el horror que se hace en Argentina, y estoy siempre en ese diálogo muy cercano con la literatura, no solo argentina, sino también rioplatense y latinoamericana en general, ¿no? Muchas veces me preguntan por el cuento norteamericano, pero en realidad mis referentes más próximos son los cuentistas latinoamericanos, a quienes sigo mucho, ¿no? Tanto autores de esta época como a autores de décadas anteriores, con los que estoy en un diálogo constante. Muchas gracias por la respuesta. A todos les digo que tenía 3 pantallas de Zoom abiertas, así que ese fue el acople. Buenísimo, ahora sí te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, de Sandra contestamos ahora y vamos a dar paso a la pregunta del gran Diego Erlán, que te dice, Lili, una consulta. Supongo que en estos cuentos sería importante el tema de la memoria. ¿Es así? ¿Qué significa y de qué manera se articula la memoria en tu literatura? Hola Erlan, gracias por tu pregunta. Sí, sin duda, el tema de la memoria es importante, ¿no? Me interesa remover esa memoria que está enterrada, que está presente también en las ruinas de ciertos lugares. Para mí, un lugar en ruinas como este pueblo que remite a Cachuela Esperanza es también una manera de recuperar cierta historia, no del todo borrada, pero sí quizás no tan reactivada como podría estar. Y sí está la memoria, de hecho, presente en mis cuentos de diferentes maneras, ¿no? Justamente es indagar en estos lugares quizás olvidados, es una forma de volver a este lugar y decir por qué existe este olvido, qué hay de cierto paisaje, de cierto lugar, digamos, que todavía le está hablando al presente, o que podría hablarle al presente y que no estamos mirando, ¿no? Estupendo, vamos ya con las dos últimas, desde Puebla a México, vamos de un lado a otro. Te pregunta Liliana, Pepe, hace un rato hablaste de tu proyecto editorial, magnífica editorial Dum Dum. ¿Qué tanto influye tu trabajo editorial en tu proceso creativo? Qué bueno. Mucho, sin duda, porque publico autores y autoras de quienes estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y de cuyas obras estoy robando muchísimo. Recientemente he publicado con Dum Dum Editora Guacorretrato, que es un libro muy hermoso, muy incómodo, honesto de una manera brutal, de la escritora peruana Gabriela Wiener, y que es un libro que resuma muchos intereses con los que me siento cercana, ¿no? Esa indagación de la memoria, de tratar de entender nuestra conexión con los ancestros, pero de un lugar incómodo, de cuestionarnos igual esa relación que tenemos con la idea del origen, el origen que no es necesariamente América Latina, sino el ancestro que viene de Europa y que está completamente idealizado y romantizado, y que habla mucho de nuestros complejos latinoamericanos. También me
me gusta mucho y me parece absolutamente necesaria esa búsqueda de Gabriela en Guaco Retrato, porque esos complejos, esas taras, esas heridas coloniales también hablan mucho de la forma como nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de los otros, con los afectos, con el deseo, ¿no? Entonces, sin duda hay búsquedas ahí de autores que estoy publicando que siento cercanas a las mías. Como les comentaba hace poco, próximamente voy a publicar en Dundun Editora a Marina Clos, que me parece una escritora magnífica, que hace un trabajo con el lenguaje hermoso, ¿no? Ella dobla, tuerce el lenguaje, le hace decir cosas extraordinarias, y este sentido del oído absoluto que tiene Marina es algo que admiro mucho también. Y bueno, comencé la editorial en 2017 publicando a una autora que ha sido importante para mí, Sara Gallardo, que en aquel momento no circulaba tanto fuera de Argentina, y de hecho incluso en Argentina en aquel momento no estaba circulando como ahora, ¿no? Ahora la obra de Sara Gallardo está siendo leída en muchos países y ha sido también revalorizada en Argentina, pero en aquel momento era una especie de secreto y que para mí fue una maravilla encontrar. Entonces, de ese encuentro con Sara Gallardo apareció Dundun Editora, y también el rumbo que ha tomado la editorial tiene que ver con los intereses o las cosas que me han ido convocando en diferentes momentos, ¿no? Es una editorial para la ciencia ficción, por un lado, o las literaturas de la irrealidad, pero también ha tenido siempre esta vocación por las voces raras, ¿no? Más allá del género o más allá de la forma. Y ya acabamos con la última pregunta de Janina Machicado, que te pregunta que en estos últimos años el cine y la literatura boliviana han tomado una interesante relevancia en el exterior. ¿Cómo percibes esto desde tu posición como creadora? Una película boliviana reciente que vi y que me encantó fue Utama, del cineasta apellida Loaiza, que es una historia muy sencilla, pero a la vez muy, muy hermosa. Es de un nieto que vuelve a la comunidad indígena de su familia, y que tiene una relación antagónica con sus abuelos. No me acuerdo exactamente si son los abuelos o si son los padres, pero él viene de la ciudad al campo y tiene esta relación antagónica con la familia, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de las diferencias entre generaciones, las diferencias entre aquel que ha migrado del campo a la ciudad y aquel que ha permanecido en el campo, que me pareció extraordinaria. También el paisaje de esa película, su fotografía es hermosa, y recomiendo mucho ver. Sé también que la última película de Kiro Russo ha sido muy galardonada, todavía no he tenido la ocasión de verla, pero a mí me gustó muchísimo Viejo Calavera, que es su película en el que hay también un joven que es hijo de mineros y que vuelve a la mina por encontrar trabajo, pero que es crítico, que no le interesa en realidad la vida de la mina. Él está con la cabeza en otra, ¿no? Y ahí también hay una cuestión interesante, generacional. Hay también una fotografía increíble que a mí me ha inspirado mucho, ¿no? Toda esa oscuridad de la mina, esa sensación del misterio, que es algo que también trato de hacer en
en mis cuentos, pero sí parece que este es un momento interesante para el cine boliviano. Todavía no he podido llegar a la última película de Quiro Russo, pero si me dicen dónde verla, pues voy corriendo, ¿no? Si no la he visto es porque no sé dónde la están proyectando. Bueno, pues la verdad es que hemos cumplido una rueda de prensa extraordinaria. Ha habido preguntas de norte a sur, de este a oeste, de todas las latitudes, de todos los usos horarios. De verdad, muchísimas gracias a todos, a todas. En Páginas de Espuma estamos absolutamente felices y emocionados con el premio de Liliana. Liliana, ya solamente diría que si quieres cerrar tú, si quieres mostrar algo que tienes por ahí cerquita, si lo quieres mostrar a la gente, ese premio que tienes, ese en la mesa para que lo vean. Este es el premio que le hemos dado, este maravilloso premio. Y nada, de verdad. Liliana, si quieres cerrar tú y despedirte de toda esta gente querida que hoy ha estado cerquita de nosotros, pese al lenguaje de las pantallas, os hemos sentido a todos, a todas muy, muy, muy cerca. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. He reconocido a muchos amigos entre ustedes. Gracias de verdad a todos por tomarse el tiempo de venir a pesar de las diferencias horarias entre muchos países. Un abrazo y gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Muchísimas gracias, Liliana. Al principio del chat teníais el enlace de la página web donde está toda la información reunida. También tenéis un enlace de descarga de fotografías, audios y en breve habrá vídeos. Y tan rápido como las ediciones estén preparadas, no dudéis en solicitar ejemplares a los responsables de prensa que se os harán llegar para futuras reseñas, reportajes y entrevistas. Muchísimas gracias a todos, a todas, un beso muy grande y cuidaros mucho. Gracias.